Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos a otro estudio del libro de los Salmos. Vamos a tratar hoy una sección que es familiar para todos nosotros, incluso la cantamos. A ver si podemos hacer empeño de algún hermano que se anima al final de la reunión a cantar este salmo. Vamos a leer el Salmo 19 y vamos a empezar en el versículo 1. Versículo 1 para refrescar la memoria de los hermanos y hermanas. Salmo 19, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vamos a leer el versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro o perfecto, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien. Que el Señor bendiga la exposición de este precioso salmo. Precioso. Muy bien. La semana pasada empezamos con el Salmo 19 y vimos la primera parte y les presenté una estructura del Salmo, cómo podemos nosotros entender el Salmo, y es una propuesta, ¿ok? Es una propuesta y usted puede mejorar las palabras de la estructura, pero en general creo que se concuerda al decir que el Salmo 19 está dividido en tres partes. Una primera parte que obedece al mensaje glorioso de la creación, al mensaje glorioso de la creación, versículo 1 al 6. Y tenemos que la creación habla. En el versículo 7 al 10, Dios habla. Y vamos a ver cómo el mensaje que habla la palabra de Dios es un mensaje transformador, es un mensaje que cambia vidas. Por eso estamos aquí y haciendo todo este esfuerzo, y los hermanos hacer el esfuerzo de transmitir y juntarnos en Zoom en este contexto tan difícil para hablar la palabra de Dios, no para juntarnos en una cuestión social y hablar de nuestras experiencias, sino que estamos aquí para hablar de un mensaje que transforma, que cambia vidas. Por eso estamos juntos. El versículo 11 al 14 nos habla de la respuesta del siervo de Dios para conformarse a la gloria del Señor. Vamos a ver cómo la palabra de Dios exige una respuesta. Es tan maravillosa la palabra, es tan glorioso la revelación de Dios, que merece una respuesta. Merece una respuesta. Yo creo que este es el centro del Salmo. Había un predicador famoso, Spurgeon, siglo XIX, donde él hablaba de dos libros. Hablaba aquí del Salmo 19, como Dios revela sus dos grandes libros. El libro de la creación, el libro de la naturaleza, en el versículo 1 al 6. Ese libro que está desplegado para nosotros todos los días. Ese libro que se abre cuando tú abres tu ventana y tú ves el sol la mañana, o como el hermano oraba hoy día acerca de la lluvia, de la creación.
habla permanentemente y habla con imágenes. No habla con palabras. Por eso dice el versículo, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. No es un mensaje en palabras, es un mensaje en imágenes. En imágenes. Ese es el libro de la naturaleza, el libro de la creación. Pero Dios tiene otro libro, y es el libro de su palabra. El libro que da testimonio de su palabra. Y es el testimonio en el versículo 7 al final. Entonces tenemos dos libros, el libro de la creación y el libro de la palabra. Lo importante es que estos dos libros están en armonía. Esa es la idea. Están en armonía. Dos libros que hablan de Dios, hablan del Creador. Dos libros que la creación no está en desigualdad con la palabra de Dios. No está en conflicto con la palabra de Dios. Eso es lo importante. El Creador que habla en la creación claramente es el mismo que habla en la palabra de Dios. Cuando vemos la creación, por fe entendemos que fueron creados los cielos y la tierra, por fe. Cuando leemos la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es la Biblia. Muchos se encuentran hoy y muchos se cuestionan la existencia de Dios. Bueno, Dios habla en su creación. Muchos cuestionan la palabra y dicen que la Biblia no está a la misma altura o de los desarrollos y los avances de la ciencia. Pero este salmo nos dice en forma tan sencilla y en forma tan poderosa, no hay conflicto. No hay conflicto entre lo que vemos en la creación y lo que está en la palabra de Dios. Qué preciosa la palabra. Muy bien. Vamos a ir al versículo 4. Versículo 4, que fue el versículo que quedamos la semana pasada, si no me equivoco. Si no me falla la memoria. Versículo 4. Le puse otro fondo. Así que cambié el fondo para hacerlo más claro el mensaje. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Así que eso es. Versículo 1 al 4 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Versículo 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice aquí en el versículo 5, podemos seguir el versículo 5, dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Cuando dice en ellos, se refiere al cielo. Estamos en la sección del libro de la naturaleza. En esta creación, David está meditando cómo Dios permanentemente revela su mensaje. Pongan atención. Dios permanentemente revela su mensaje. Pero al mismo tiempo, ahora en el versículo 4, la segunda parte, David nos va a dar un ejemplo. David nos va a dar un ejemplo de la gloria de Dios. Un ejemplo de la maravilla de Dios, de la gloria en la creación. Y lo que Dios elige en la creación es el sol. ¿Se ven bien las palabras, no? En el fondo, hermano, se ven bien las palabras en el fondo, muy bien. Dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. Dice aquí, tabernáculo para el sol. O una tienda para el sol. Dice, dice, como esposo que sale de su tálamo. Y como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Yo soy profesor de historia y geografía y yo pondría esta definición del sol, de la creación, en cualquier libro de geografía. Qué precioso es cómo Dios define, cómo David usa figura de lenguaje, una poesía magistral para definir el movimiento del sol, el movimiento aparente del sol. Nosotros sabemos que la Tierra gira en torno al sol, pero es lo que David contempla. Y dice que en ellos puso tabernáculo, una tienda para el sol, y como esposo que sale de su tálamo. La figura es del esposo que sale, ¿verdad? De haber estado con la esposa y sale alegre. Esa es la idea. Sale cada mañana. La idea es, sale de su tálamo, sale cuando sale el sol. Esa es la idea. Y sale en toda su fuerza.
sale en todo su esplendor. Por eso puse la imagen del sol ahí, la imagen del esplendor y de lo radiante del sol. Dice, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. El sol que sale de un lado a otro, ¿cierto? Llevando el sol, llevando energía, llevando vida. Es la gloria de Dios, es el testimonio de Dios que recorre el mundo. Por eso que David usa aquí el sol como un ejemplo de cómo Dios está continuamente testificando y anunciando, y la creación anunciando la gloria de Dios constantemente y en todo lugar. Y en todo lugar. Y dice el versículo, y su circuito hasta el fin, la luz del sol, lo radiante del sol, ¿cierto? Y la energía que el sol transmite, que emite, va a todo lugar. La personificación del sol como un elemento que anuncia la gloria de Dios. Y nada se esconde. Noten el versículo, por favor, es importante para lo que viene. Y nada hay que se esconda de su calor. Nada. Cuán importante es el sol para nuestro planeta. Hay vida en este planeta física por el sol. No existiría, los profesores de biología, si hay algún profesor de biología que está escuchando, sabrá que no hay vida, no habría vida. Imaginen, veía, investigando y tratando de saber más del tema, había un video por ahí que decía, imaginen la Tierra sin el sol. ¿Qué pasaría en nuestro planeta sin el sol? No habría vida, no habrían estaciones del año, no habría crecimiento de las plantas. Las plantas crecen, los profesores de biología lo pueden decir mejor que yo, por la fotosíntesis, por la energía que viene del sol. No habría vida en el planeta, no existiría. El sol es vital para la vida de las plantas, la vida nuestra. No existiría vida sin el sol, es esencial para la vida humana. Y pongamos esto a nivel de planeta. Nuestro planeta, veía otro video, está ubicado en una posición en este sistema solar. No estamos muy cerca del sol para que este planeta sea destruido, ni estamos muy lejos del sol. Estamos en la tercera posición en el sistema solar que nos permite la existencia de la vida. No estamos muy alejados del sol. Veía un documental acerca del sol y él era un astrónomo explicaba la posición del sol en la Vía Láctea, en la galaxia. Entonces decía él, es bien interesante, decía, el sol no está ubicado en el centro de la galaxia, ¿cierto? Usted sabe la galaxia. No está ubicado en el centro de la galaxia, porque el centro de la galaxia está llena de estrellas que están explotando continuamente supernovas, con lo cual no permitiría la existencia de la vida. Pero tampoco está fuera de la galaxia, porque ahí no hay minerales, porque ahí no puede haber vida. El Sol está ubicado en la parte habitable de la galaxia. Está ni muy afuera de la galaxia, ni muy adentro de la galaxia. Está en la parte, lo que los astrónomos llaman, y lo pueden explicar algunos de los hermanos que saben más del tema, la parte habitable de la galaxia, que permite la existencia de planetas. Y el astrónomo concluía y decía, somos verdaderamente afortunados. Somos verdaderamente afortunados que exista la vida en este planeta. Hermanos, no es que seamos afortunados, es que Dios ha puesto el sol en su lugar. Dios ha puesto allí el sol en su lugar, en un lugar perfecto, adecuado para el surgimiento de la vida. Es Dios, no puede ser al azar. No puede ser al azar. Los que creen en la evolución, no puede ser que Dios, que todo haya surgido en una forma azarosa, en una forma espontánea. El astrónomo decía, bueno, después de millones de años, los planetas empezaron a girar en una forma circular y entonces se generan las estrellas, y entonces el Big Bang, etc. No puede ser así. Hay un Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, ¿se acuerda? Y el firmamento, digo, ¿qué es el hombre? Dice él.
dice David en el Salmo 8, para que te acuerdes de él. Obra de tus dedos, Salmo capítulo 8. Muy bien, nada hay que se esconda de su calor. El sol. Muy bien, vamos al versículo 7. Ya los dejé entusiasmados para estudiar astronomía y ver un poco más de esos videos que son muy buenos y cómo podemos entonces alabar a nuestro Dios. Vamos al versículo 7 en adelante. El hermano Marco ya está preparando notas al final del mensaje para hablar del sol. Quizás va a ser un solo del Salmo 19. Versículo 7, ¿ok? Muy bien, todos atentos al versículo 7 de la palabra de Dios. Dice así, Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Noten ustedes que el salmista hace un cambio abrupto de lo que es el libro de la creación a un libro que es superior, a un libro que es, a una revelación que es escrita. La creación habla sin palabras, habla en imágenes, pero la revelación del libro está lleno de palabras. Es palabra, es un mensaje. Y vamos a ver lo que hace la palabra, lo que hace la revelación escrita, que no puede hacer la creación. Y eso es lo que aquí David está hablando. El Salmo 19 es un salmo que exalta la creación de Dios, pero más aún, superior es la revelación de la palabra de Dios, la revelación escrita de la palabra de Dios. Hermano, usted tiene en sus manos un tesoro que es la palabra de Dios, invaluable, incalculable. Y eso es lo que David ahora va a exaltar, la palabra de Dios. Hay una abundancia de sinónimos. Ahora vamos a pasar de ser profesores de astronomía a profesores de literatura, ¿ok? Si hay alguno en la audiencia que es profesor de castellano, me va a tener que soportar la explicación de literatura. Vamos a ir a la literatura. Todos nos vamos a transformar en profesores de literatura porque es importante para entender el poema. Fíjense ustedes la abundancia de sinónimos aquí, la abundancia de palabras, las sentencias, cómo están ordenadas para expresar la gloriosa palabra de Dios. Primero que todo, la repetición. Noten ustedes la repetición en términos de la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Repetición. La repetición. ¿Para qué repetimos? A ver, todos los que estamos escuchando, ¿para qué repetimos? Bueno, yo cuando era pequeño mi mamá me repetía cosas y a mí se me olvidaba. Repetía, ¿para qué? No me olvidara, para que me acordara, para que quedara en la mente, como dice el hermano. La repetición tiene el objetivo de ayudar al lector a recordar. Entonces usted puede entender, por eso es que el salmista dice cada rato, repite la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, para que no se me olvide, para que guarde en mi corazón el testimonio de la palabra, no se me olvide la palabra de Dios. Ahora, creo que hay tres énfasis en términos de la repetición. Uno, hay un énfasis en lo acabado, perfecto y completo de la palabra de Dios. Por eso que se repite, porque la palabra es la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor, los juicios. Hay un énfasis en lo completo, en lo acabado, en lo perfecto de la palabra de Dios. Tal como la creación. Noten, por favor, cuando ustedes analicen y piensen en la segunda sección, no olviden la creación. La creación es perfecta. La creación es gloriosa. Pero aún más perfecto, aún más gloriosa es la palabra de Dios. La repetición enfatiza lo perfecto, lo completo, lo acabado. Enfatiza además la grandeza y autoridad de la palabra de Dios. Enfatiza la grandeza. Hay un sentido de completo. Hay un sentido además de grandeza y autoridad de la palabra. Motiva al lector a una respuesta ante la grandeza de la palabra de Dios.
David no tan solo está diciendo cuán hermosa, cuán gloriosa es la palabra de Dios, pero también está invitando al lector a hacer algo con la palabra. No es tan solo que yo sepa de la palabra, no es una cuestión solo intelectual, sino también es algo que debe motivar a la acción al que oye la palabra de Dios. Yo creo que eso es a todos los que predican la palabra, los que escuchan y ministran la palabra, creo que nosotros debemos preocuparnos, todos los que están en escuela dominical y todos los que tienen responsabilidad de enunciar la palabra, motivar a la acción. Cuando tú preparas un mensaje o hablamos algo, yo debo estar preocupado que la audiencia, que mis hermanos sepan lo que tienen que hacer. Algo tienes que hacer con la palabra de Dios. Acción. Y eso es lo que el salmista aquí está llamando. Es tanta la maravilla, es tanta la grandeza de la palabra que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y esa es la tercera parte del libro de este capítulo. La tercera parte es la acción. ¿Ya? Muy bien. Fíjense además que cuando ustedes ven el texto, ven características de la palabra de Dios. La palabra es perfecta, la palabra es fiel, la palabra es recta, la palabra es pura, es limpia, es verdad, es justa. Si ustedes cuentan, son 3, 6, 7 características. ¿Se dan cuenta? 7 características de la palabra de Dios o cualidades de la palabra de Dios. 7 es el número perfecto, es el número completo, es el número acabado de la palabra de Dios. Hermano, usted tiene en sus manos un libro perfecto, un libro completo, un libro acabado, un libro que exalta la grandeza de Dios. Qué hermosa la palabra de Dios. Noten además. ¿Están todos atentos? Espero que todos están siguiendo todos estos pequeños cuadros. Ojalá que sea claro, muy claro para todos. Esa es mi intención. Fíjense ustedes que no tan solo exalta las cualidades de la palabra, ¿ya? 7 cualidades que hacen perfecta la palabra. Pero también, noten, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo David? Nos está diciendo, noten, que la palabra es esencial para nuestra vida. Es esencial. No sé si está escrito bien, esencial. Esencial. Tal como el sol, ¿se acuerdan que les contaba del sol? El sol es esencial para la vida. Tal como el sol permite la vida, la existencia humana en este planeta, mayor es la palabra de Dios. La necesito para el alma, la necesito para mi entendimiento, la necesito para alegrar mi corazón, la necesito para darme entendimiento, etc. Es vital la palabra de Dios. Es esencial para mi vida, para mi desarrollo espiritual, para mi guía. Es vital. Hermano joven que escucha este mensaje, la palabra de Dios es vital para tu vida. La palabra de Dios es vital para tu crecimiento espiritual. Hermana, es esencial en las decisiones de tu vida. Hermano maduro, con experiencia, es vital para mantenernos en la carrera como espada de 2 filos para continuar y obtener la victoria. Es vital, es esencial la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir David aquí. Y espero que todos los hayan entendido, porque este es el análisis y esto es el mensaje. Qué precioso es cuando podemos estudiar la palabra y extraer el mensaje que éste quiere transmitir. El versículo 10 concluye este análisis diciéndonos del valor incalculable de la palabra. Muy bien, hicimos el análisis literario, no más literatura. Veamos qué nos enseña la porción, ¿ya? Les di la estructura, clarita, espero. Hablamos de la creación. Hablamos del análisis literario del poema, del poema, lo que quiere enfatizar. Veamos el mensaje. Apareció uno ahí al final. No están viendo eso al final, hay un pequeño error ahí. Dice, versículo 7. Noten, la ley de Jehová es perfecta. Creo
que lo que quiere decir ahí es la verdadera transformación que la palabra ejerce. Noten, la ley de Jehová es perfecta. Veamos algunos detalles de este versículo. Dice, la ley de Jehová, la Torah. Algunos dicen la Torah. Es T-O-R-A-H. Torah. Esa es la palabra hebrea, que significa instrucción, que significa guía. Significa guía, instrucción, enseñanza, mostrar, enseñar, instruir en una doctrina. Es la palabra de Dios que indica cuál es el estándar, el máximo estándar, el alto estándar. La palabra de Dios es perfecta. La palabra perfecta alude a algo que no tiene error. Es completa, es perfecta. No permite adición. Un comentarista decía, no permite adición ni permite sustracción. Marco es profesor de matemática. No sumar y no restar a la palabra. ¿Se acuerdan? Si quieren anotar por ahí, el tiempo se está yendo rápido, pero anoten Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Cuando el Señor advierte y da maldición a aquellos que añaden a la palabra y a aquellos que le quitan a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19. La palabra no tiene error, es perfecta, es completa. Es como un cuerpo. La palabra alude al sentido del cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes? El cuerpo tiene diferentes miembros y todos funcionan a la perfección. Así es la palabra. No le falta. No hay que agregarle. No hay que quitarle. Cada principio de la palabra está allí en perfección. Esa es perfecta. Y dice que convierte el alma. Noten ustedes que dice que es perfecta. No lo dije, pero la idea es del círculo. La palabra hebrea también alude a algo completo, un círculo perfecto. Los profesores de geometría, de matemática, otra vez, pueden explicar mejor que yo el círculo perfecto. No le falta nada, es como el sol. ¿Se acuerdan del sol? Que sale de un extremo al otro y recorre el circuito en una forma perfecta. Así es la palabra. Esa es la misma idea, es completa, no tiene error. Que convierte el alma, que da vida, que vivifica. La palabra de Dios transforma. La palabra convertir significa traer a la vida, traer de vuelta, vivificar. La Biblia, la palabra de Dios, da vida. Si quieren anotar, pueden registrar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, cuando dice que somos nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como pasto, toda gloria como hombre. ¿Qué pasa? Dice, el pasto se seca, la flor se desvanece o pierde su vigor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra por la cual ustedes han creído, el evangelio, la palabra de Dios que permanece para siempre. Convierte el alma, vivifica. Me acordaba de los discípulos cuando le dicen al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra da vida, la palabra vivifica, da vigor al alma. No hay otra como la palabra de Dios. Me acordaba del Salmo cuando dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Se acuerdan? Como el ciervo brama por las aguas, así clama por mí, por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que convierte el alma. Es esencial para la vida. No hay otra que pueda transformar la vida. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio alude a algo, es interesante porque refiere a aquellas cosas que el Señor da como un testimonio acerca de sí mismo. La palabra en el hebreo sugiere la palabra de repetición. Es el testimonio constante de Dios, donde Dios habla de Él. ¿Quién es Él? Sus características, sus atributos, el testimonio fiel de Dios, constante. Alguno me dirá, hermano, ahora entiendo, es como la creación que habla constantemente. El testimonio de Dios es el mismo. El testimonio de Dios es fiel, es confiable. Puedo descansar en este testimonio, que hace sabio al sencillo. Noten, el sencillo es alguien que aprende la palabra de Dios. Hermanos, la palabra transforma. La palabra es fiel, es confiable. La palabra hace sabio al sencillo.
es la verdadera sabiduría. Cambia la mente, transforma mentes, pensamientos, modifica pensamientos, forma la mente del hombre. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Noten ustedes lo que dice aquí. Los mandamientos del Señor son rectos, o los estatutos del Señor. Los estatutos, o sus decretos divinos, son rectos. La palabra, fíjense que cuando dice aquí rectos, otra vez, alude, profesores de matemática, es interesante cómo David utiliza palabras hebreas para describir la palabra que tiene que ver con la creación, que conecta con la primera sección de la creación. Y la palabra recto alude a una línea derecha, ¿cierto? A una línea de un punto A a un punto B que es recta. Esa es la palabra hebrea. Alude a algo que no está torcido, sino que está recto, que es perfecto en su línea. La palabra de Dios es íntegra. La palabra de Dios es el estándar de Dios. La palabra de Dios es recta en el sentido que es un orden determinado que prescribe al hombre. Un comentarista decía, prescribe al hombre el camino a seguir. Este es el camino. Este es el objetivo que tienes que andar. Por aquí tienes que andar. Esa es la idea. Por aquí tienes que andar. Es un camino recto. Esa es la idea. Y cuando yo ando en el camino de Dios, cuando yo ando en la voluntad de Dios, entonces hay alegría en el corazón. Creo que esa es la idea del versículo. Hay alegría en el corazón. El mismo David escribe en el Salmo 31 que cuando él peca, cuando él ofende a Dios, dice que su corazón, su interior es como un desierto que gime, su alma gime todo el día. Hay tristeza en el corazón cuando uno está lejos de la palabra de Dios. Pero cuando uno está cerca de la palabra de Dios, cuando uno anda en la voluntad de Dios, entonces hay gozo. Por eso dice, se alegra el corazón. Es un mandamiento íntegro, perfecto, completo, acabado, el de la palabra de Dios. Es interesante que cuando tú lees la palabra, es interesante que la revelación de Dios exige al hombre. No es cuestión, hablábamos, no sé si lo decía aquí, pero no es una novela. La palabra de Dios no es una novela de ciencia ficción. No es Charles Dickens, no es Edgar Allan Poe. Es la Biblia, es la palabra de Dios que ejerce una transformación en el que la lee. Es el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que transforma y cambia vidas por el Espíritu Santo, por cierto. Noten, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El precepto de Jehová, dice aquí la palabra de Dios, o el mandamiento, o el precepto de Dios, es puro que alumbra los ojos. Qué precioso. Es puro, es libre de impurezas. Libre de impurezas. La palabra puro alude al metal que está refinado. No tiene ninguna mezcla, no tiene nada que lo altere, no tiene nada que lo haga sucio, que lo haga inmundo. Es libre de impurezas. Es pura la palabra de Dios. Dice aquí, es pura, libre de impurezas. La palabra hebrea es interesante porque alude a lo radiante. Es como cuando usted, ¿verdad?, lava una ropa, tiene una ropa y dice, está radiante o blanco, ¿cierto? Blanco, radiante. Esa es la idea. Es algo que es esplendoroso, libre de impurezas. Así es la palabra de Dios. No tiene ninguna motivación humana. No tiene ningún pensamiento humano. No hay allí ninguna motivación que sea oscura, que sea perversa, que sea ambivalente. Es la palabra de Dios. Me acuerdo cuando el apóstol, qué precioso, cuando predicaba el apóstol Pablo, él iba por lugar y lugar predicando la palabra. Él decía, para que vuestra fe esté fundada en la palabra de Dios, ¿se acuerda? Y no en pensamientos humanos, y no en filosofías humanas. No estamos aquí para hablar de filosofía, no estamos aquí para hablar de sociología, estamos aquí para hablar de algo que es puro, que es la palabra de Dios. Dice, es puro que alumbra los ojos.
que alumbra los ojos. La idea es que da entendimiento, los ojos de vuestro entendimiento. Es la palabra de Dios. Noten la figura, es preciosa. Dice, el precepto de Jehová es puro, es radiante, es libre de toda impureza, que resplandece, es luz. A veces la idea del sol, que alumbra los ojos. ¿Se dan cuenta la idea del sol? Que alumbra los ojos de vuestro entendimiento, que resplandece, que hace, la palabra en el hebreo es literal, que hace los ojos radiantes, que hace los ojos que sean como luz. Esa es la idea. Me acordaba de Moisés, cuando Moisés sube al templo y contempla la gloria de Dios, y su rostro resplandece, pero cuando ve a Dios, pero ese resplandor se acaba. Y Pablo dice que eso es la ley, pero para nosotros miramos cara a cara la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una gloria que va en aumento hasta que el día es perfecto, y vendrá el día en que estaremos con el Señor, la gloria de Dios. Tenemos una gloria mayor que la del Antiguo Testamento. Qué grande es la palabra de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Grande la palabra de Dios. Versículo 9, dice aquí la palabra de Dios: el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Creo, usted lo puede mejorar, yo no soy un experto en palabras para describir las características del versículo, usted lo puede mejorar. Creo que hay un cambio aquí. Ya no es las cualidades en términos como vimos para el hombre de los versículos 7 al versículo 8, sino que aquí habla del contenido del libro, de la doctrina sin igual de la palabra de Dios. Y es interesante, cuando usted lee todos estos atributos, usted dirá, hermano, cuando usted me habla de que la palabra es perfecta, cuando usted me habla que es fiel, que es íntegra, que es pura, que es limpia, que es justa, que es verdad, hermano, eso me suena a los atributos de Dios. Eso me suena que la palabra de Dios refleja quién es Dios. Refleja la autoridad, la santidad y la gloria de Dios. Entonces tú me dirás, ahora entiendo, hermano. Cuando usted me hablaba en el versículo 1 al versículo 6 de la creación, y me decía que la creación personifica el sol, las estrellas, etcétera, la gloria de Dios, y anuncia la gloria de Dios, la palabra de Dios es igual. La palabra de Dios anuncia permanente y constantemente los atributos de la grandeza de Dios. Qué grande podríamos definir eso en la Biblia. Eso es la palabra de Dios. Noten ustedes el temor de Dios. La palabra de Dios es pura. Cuando yo creo que habla del temor de Dios, se refiere a las demandas de Dios. Dios es justo, Dios es santo. Creo que habla aquí de la santidad de Dios, es limpio. La palabra limpio, noten ustedes que en el versículo 8, la segunda parte dice que es pura, pero también es limpia. Pura se refiere a libre de impurezas, pero limpio se refiere siempre en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para limpio alude a los instrumentos que eran presentados al Señor, que tenían que ser puros, limpios. El leproso cuando se limpiaba los elementos y utensilios del tabernáculo, se refiere a la palabra santa, es santa para estar en la presencia de Dios. La palabra de Dios es santa, es la Santa Escritura, es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios habla en su palabra. Su palabra es pura. Las demandas que él hace, dice, el temor de Jehová es limpio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando yo leí el versículo 9 del temor de Jehová, habla de la reverencia de Dios. Habla del amor a Dios y del deseo de no ofender al Señor. Eso es el temor. Es lo que algunos llaman reverencia. Lo que hoy se ha perdido, el temor de Dios. La palabra de Dios hace un llamado y una exigencia al hombre a obedecer estos principios. El temor de Dios. El Señor aborrece el pecado.
El Señor es justo, Él ama la justicia. Él ama la justicia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Inalterable la palabra de Dios. Los juicios, noten ustedes ahora en el versículo 9 al final, los juicios de Jehová son justos. Cuando habla de los juicios, noten que el temor de Jehová alude a la santidad de Dios, al carácter santo de Dios, a las demandas de Dios. Por eso que yo les decía al principio, perdonen por repetir tanto, yo creo que este es el énfasis. Si lo puedo enfatizar con autoridad, es que la palabra de Dios demanda una respuesta santa, demanda en el creyente, en el lector de la palabra, el seguir estos altos estándares de la palabra de Dios. No es una novela, no estamos leyendo un cuento. La palabra de Dios demanda al hombre a obedecer su palabra. Dice que son los juicios de Jehová, es el Dios justo en su trono. La justicia es el cimiento de su trono. Noten ustedes, la justicia de Dios implica sus sentencias, sus principios como juez. Dice, son justos, dice, son verdad, son confiables, todos justos, son ciertos. La palabra verdad alude a cierto, a firme. Y cuando dice todos justos, qué precioso, ¿sabe usted que es algo hermoso? David dice, eso, todo, cada mandamiento, cada principio que usted ve en la palabra de Dios es de un alto estándar y todos son justos. Todo lo que sale de la boca de Dios, todo principio que está en la palabra es el más alto estándar moral para el hombre. Allí está en la palabra de Dios. Hoy día el hombre anda buscando una moral, donde poder orientarse, porque ha dejado la palabra de Dios. Entonces, cuando se deja la palabra de Dios, ¿con qué nos vamos a gobernar? ¿Cuáles van a ser los principios del mundo y de la sociedad que van a regir al hombre? ¿Cuáles? ¿Los del hombre? Y entonces vemos cómo está la sociedad. Y entonces usted se acuerda del Salmo 11, cuando dice que si los cimientos de la tierra, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que está ocurriendo. Pero el fundamento de la palabra de Dios, el fundamento de los estándares de Dios, dice el salmista, son verdad, confiables, todos justos. Y entonces el salmista llega a lo último para decirnos el valor incalculable de la palabra de Dios en una forma sencilla. Y con esto voy a terminar. Sencilla. Dice él, este versículo es precioso porque habla del valor incalculable de la palabra de Dios. Incalculable de la palabra de Dios. Sin igual. Dice él, deseables. Son más que el oro. Noten, la palabra más se repite 4 veces en este versículo. Más que el oro. Más que mucho oro afinado. Más que miel. Y más, agrego ahí un más porque debería ser, y más que la que destila del panal. Más, es superior. Este es el punto más alto de la descripción de la Escritura. Más que el oro. Y más que mucho oro afinado. El oro, yo veía otro documental acerca del oro, el oro ha sido uno de los elementos que ha motivado nuestra civilización. Usted vaya a Egipto y va a ver cómo los faraones creían que el oro era la sangre de los dioses. Y ellos, el oro, las tumbas estaban de oro. Tutankamón estaba sepultado eran tres sarcófagos que eran de oro, ¿cómo se llama cubiertos, donde el oro era importante. La máscara de Tutankamón es de oro. El oro para los incas, sin ir más lejos. ¿Para qué tenemos que ir a Egipto? Vamos a Perú. Y vemos cómo los incas valoraban el oro. O sin ir más lejos, vamos a Chile y vemos cómo los conquistadores se motivaban por el oro. Un escritor dice que una vez escuchaba a un conquistador durmiendo, y el conquistador español, y decía en sus sueños, oro, oro, oro. Lo que motiva al hombre es el oro, la búsqueda de esta riqueza, la obsesión por el oro. La palabra de Dios, David dice, más importante, más valioso, más que el oro afinado, el 99.9, es de este metal precioso, es la palabra de Dios. ¿Sabía usted que el oro
no tengo, el tiempo se está yendo. Es un metal que no se corroe. Los que saben de metal saben. El oro no se corroe. No pierde su brillantez. El oro conserva su valor, su brillantez. Lo radiante del oro. El oro semeja al sol. Por eso que David usa el oro. Es como el sol. La palabra de Dios no pierde su valor. La palabra de Dios no se corroe. La palabra de Dios es eterna. Más que el oro. Y este mensaje del Evangelio no pierde su valor. Hay un himno que dice, esta es la antigua historia, ¿se acuerdan? La antigua historia que no pierde su valor, que siempre es hermosa, que siempre suena hermosa, más que el oro. Y entonces David luego dice, más que el valor intrínseco, es el deleite, noten, el deleite a los sentidos. Y dice, y dulces más que la miel. Pero no tan solo que la miel, y utiliza entonces en la segunda línea, y más que la que destila del panal. Entonces dice el panal de la miel, lo que David está diciendo, y algunos sabrán más de miel aquí, y cuidará, a lo mejor hace, ¿cómo se llama cosecha miel de las abejas? No sé, pero leía y hacía investigación, que la miel que destila del panal, lo que David quiere decir, es que es la miel más pura, la miel más fresca, la miel más dulce es la que está en el panal, la que está libre de toda mezcla, la que está libre de toda contaminación. Más dulce que esa miel es la que es la palabra de Dios, de un valor incalculable, de un valor la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué está haciendo usted con la palabra de Dios? Y entonces el salmista va a decir, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Me dan 5 minutos para terminar? ¿Puede ser? Gracias. Tu siervo, dice David, noten, es la palabra de Dios, es la demanda de una respuesta a la grandeza de Dios. Si la palabra de Dios es confiable, si la palabra de Dios es una guía, si la palabra de Dios es íntegra, es perfecta, entonces algo demanda en mí, dice David, dice el salmista, tu siervo. Noten que David enfatiza 2 veces tu siervo, porque son 2 peticiones, 2 más 1 al final. Dice, tu siervo es además amonestado con ellas. La palabra amonestar significa iluminar. Creo que una mejor traducción es iluminar, y tiene sentido con el contexto. Tal como el sol ilumina todo. Qué hermoso. Tal como el sol ilumina todo. Nada escapa. ¿Se acuerdan lo que dijimos en el versículo? ¿Se acuerdan lo que dijo David en el versículo 6? Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Se acuerdan del sol? Nada hay que se esconda de su calor. Nada hay que se esconda de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina, advierte. Yo la necesito en mi vida. Dice, en guardarlos hay grande galardón. Joven, hermanos, hay grandes riquezas, honra y vida, dice el escritor. Son la remuneración de obedecer la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. David alude, noten, es la palabra de Dios que revela aún lo más profundo del salmista, aún lo interno, los pensamientos. Hay un versículo, encuentro aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios, lo voy a leer porque si no, tengo que citarlo bien, si no aquí me va a llegar, versículo 4, capítulo 4, versículo 12 de Hebreos, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es la palabra de Dios. Me quedan 3 minutos. Líbrame de los que me son ocultos. El Señor conoce aún lo más interno, lo más profundo de mi corazón. La palabra revela lo más interno que hay en mi corazón. Versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Hay 2 formas de leer este versículo. Algunos traducen como, preserva a tu siervo de los soberbios. Yo creo que podría ser una mejor traducción. No tan solo David está diciendo, presérvame, o dice él, guárdame de lo que está en mi corazón, de mis
de mis propios errores, pero también de mis enemigos, de los soberbios. ¿Se acuerdan cuando Proverbios dice que si los pecadores te quisieren engañar, no consientas? Dice, de los que están a tu alrededor, del mundo que te rodea, que no se enseñoreen de mí. Ay, ahora me acuerdo, uno me dirá, hermano, cuando dice no se enseñoreen de mí, también se acuerda del sol, porque el sol está controlado por Dios. El salmista quiere decir, igual que el sol, igual que la creación, que está bajo el control de Dios, para alabar a Dios, para dar gloria a Dios, yo también quiero ser controlado por Él, porque así entonces seré perfecto. 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Noten, y termino aquí. Esto es precioso. El Salmo comenzó diciendo que la creación, dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda que la creación no tiene palabras, no hay lenguaje, no es oída su voz? Pero el Salmo termina con David, con el escritor, diciendo al Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. No es solo la creación que habla, es también el siervo de Dios. El siervo quiere alabar a Dios. El siervo, la meditación de mi corazón, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Hay uno mejor que David. Hay uno que sí se conformó a la palabra de Dios, y creo que de él habla el Salmo, del sol de justicia. Hay uno del cual vino al mundo y su rostro se hizo más brillante que el sol. Hay uno que sí, las soberbias no se engrandecieron de él, no hubo nada en él oculto. Uno del cual Dios se agradó, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de mí. Uno del cual el cielo se abrió y dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El sol de justicia. Uno que realmente obedeció la palabra de Dios y que dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es Él, el Señor Jesús. Que el Señor bendiga la exposición de este Salmo 19. Y si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es el centro del Salmo? ¿Cuál es la idea central del Salmo? La idea central del Salmo es la grandeza de la palabra de Dios y la demanda urgente, imperiosa a todo aquel que la lee en obedecerla, en guardarla, en caminar en la luz de su palabra. Que el Señor bendiga su palabra y pueda hacer que estos pequeños pensamientos sean útiles, lleven consuelo, lleven ánimo, en inspiración para aquellos que escuchan este mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y me han pedido que termine con oración. Voy a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Qué precioso, Señor, es para nosotros tener este testimonio tan grande, Señor. Saber que nuestro Dios se ha revelado en su palabra. No tenemos un Dios que esté lejano. Aun cuando vivimos en este pequeño planeta comparado con la grandeza del universo, el Dios grande, todopoderoso, se ha revelado en su palabra. Tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, por la cual hombres en el pasado dieron su vida, mártires que sufrieron escarnio, torturas por la palabra de Dios. Padre Celestial, ayúdanos a sentir la motivación por el Espíritu Santo de gastar tiempo estudiando tu palabra. Señor, porque tu palabra da vida, porque tu palabra da guía, porque tu palabra da sabiduría, porque tu palabra fortalece, nos enseña el camino. La exposición de tus palabras alumbra. Padre Celestial, ayúdanos en esta hora a escuchar tu voz. Gracias porque tu palabra revela a tu Hijo. Oh Señor, lleva aliento a tus hijos en esta hora para que cada uno pueda conformarse a tu palabra, gastar tiempo, ocupar tiempo
leyendo y estudiando, meditando en tu palabra. Y como el salmista decía, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Recibe la bendición, recibe nuestra gratitud por este libro precioso de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.